Hola y bienvenidos a la continuación del tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre, titulado El Evangelio de Jesucristo. Estamos viendo acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios. La lección número 3. Recordemos el Evangelio de Jesús declarado, como enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, estamos viendo qué dicen las Escrituras acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vimos en la lección pasada lo que fue la muerte de Cristo por nuestros pecados. Es decir, la razón de la muerte de Cristo, su amor para con todos los hombres al derramar su sangre en la cruz. Y cómo los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la muerte de Jesucristo. Y vimos también el relato inspirado de cómo sucedieron los hechos registrados por sus apóstoles. Ahora pasamos a su sepultura, lo que indica la evidencia de la muerte de Cristo. En verdad, amables oyentes, Cristo murió en la cruz. No sufrió un desmayo. No es que perdió la conciencia. Lo bajaron de la cruz totalmente muerto, como señalábamos en la lección anterior. Entonces, vamos a centrarnos en la sepultura de Cristo. Como dice la Escritura, y que fue sepultado. Por eso vamos a dejar que las Escrituras nos enseñen el relato inspirado de su sepultura. Lo tenemos en Juan capítulo 19, versículo 40 al 42, entre algunos de los textos, que dice lo siguiente: Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Por supuesto que los judíos no tenían por costumbre sepultar a los vivos, sepultar a alguien que sufrió una epilepsia, sino tenían por costumbre sepultar a los muertos, cadáveres. Por eso vemos aquí el énfasis en el cuerpo de Jesús. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Dice el verso 42, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿A qué Jesús? Al cuerpo físico de Jesús ya muerto. Dice Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66, lo siguiente: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Noten, fue cubierto el sepulcro con una gran piedra, lo que prepara el hecho siguiente de la resurrección de entre los muertos, cuando vamos a ver a Cristo ya fuera de esa tumba. Y por supuesto,
en el estado que murió tan crítico, jamás alguien hubiese tenido la fuerza para poder quitar esa gran piedra de su sepulcro, a menos que fuese ocurrido un milagro de Dios. Dice el verso 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. ¿Y cómo sabían? Pues sabían asegurarlo bien, de tal modo que también sería imposible que alguno de sus discípulos se atreviese a enfrentarse a los romanos para querer robar el cuerpo de Jesús. Es más, si cuando fue crucificado todos huyeron porque tenían miedo de perder su vida, ahora, ¿qué razón tendrían para exponer su vida después de su muerte? No tendría ningún sentido. Verso 66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estas dos cosas hacían imposible la posibilidad que los discípulos de Cristo se robaran su cuerpo para inventarse la resurrección de entre los muertos, que es el siguiente punto fundamental del Evangelio: la resurrección de Cristo. En el resto que nos queda de estudio vamos a centrarnos en este detalle: la resurrección de Cristo, el milagro que cambió la historia de la humanidad. Así es, como dijo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, pero no se quedó allí en la tumba. En él ocurrió lo que hasta ahora en ninguno de los hombres que han llegado a morir y ser sepultados ha ocurrido. Y es que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. No como algunos que se hacen llamar dioses. Por ejemplo, se dice de Mahoma que en su tumba están sus huesos. Así es. De Buda que también en su tumba están sus huesos. Pero ¿qué se dice de Cristo? Que su tumba está vacía. De hecho, no existe la tumba de Cristo. No hay tumba de Cristo. ¿Por qué? Porque se levantó de entre los muertos. Resucitó al 3er día después de su muerte. Por eso el Señor es el eterno, supremo Señor y Dios sobre todas las cosas, porque venció el pecado con su muerte y venció la muerte con su resurrección. Lo veremos. Veremos el relato inspirado de su resurrección. Registran las Escrituras en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 17, el siguiente evento. Pasado el día de reposo, es decir, pues, el 7º día, al amanecer del primer día de la semana, es decir, pues, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Aquí se prepara el milagro de Dios. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cuál piedra removió? Así es, la gran piedra que estaba sellada y custodiada por guardias romanos.
la que ningún hombre se atrevería a burlar. Pero ocurriría algo que vendría del cielo. Versículo 3. Su aspecto, el del ángel, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No que murieron, posiblemente se desmayaron, porque dice como muertos, del asombro, del espanto al ver la maravilla de aquel ángel del Señor. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice el ángel, pues ha resucitado, como dijo. Y luego les dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan y comprueben por ustedes mismas. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas, el evangelio, las buenas noticias a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. El que había sido crucificado, que ahora ha resucitado entre los muertos, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Como dice la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sigue diciendo Mateo: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, despertaron y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos, es decir, pues le convenceremos y os pondremos a salvo. ¿A salvo de qué? A salvo de perder sus vidas por no cumplir con la función de proteger el sepulcro. Pero aquí vemos la trama de aquellos judíos que, ni enterándose de tal noticia, quisieron percatarse si era verdad o no. El prejuicio religioso y la dureza de sus corazones les impedía ver la majestad del Altísimo. Versículo 15 dice: y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día en que Mateo escribió este libro, se comentaban entre los judíos las mismas cosas acerca de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, muchos siguen inventándose historias para desprestigiar y negar la gloriosa resurrección de Cristo. Pero mientras las evidencias estén allí, la verdad del Señor permanecerá en pie. Verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hasta aquí el relato de Mateo, y nos pasamos a lo que nos dice Marcos, capítulo 16, versículo 9. Dice el verso 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, cuando el primer día de la semana, es decir, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Es decir, que a través del Evangelio de Marcos se nos hace énfasis nuevamente en que el género femenino fue el primer testigo de la resurrección de Cristo. Y es increíble la fe de estas mujeres que vieron primeramente al Señor, en especial María Magdalena. Creyeron de inmediato al verlo resucitado. No dudaron, como otros, de lo cual vamos a ver que ni viéndolo creían, sino que pensaban que veían un fantasma. Vaya, versículo 10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Claro, no esperaban que su Señor resucitara, aunque él ya se los había dicho, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no lo creyeron. Que tampoco tenían el testimonio de las mujeres, aquellos discípulos de Cristo. Pero el Señor de forma especial escoge a una mujer para que sea la primer testigo y predicadora de las buenas nuevas de salvación, de la resurrección de Cristo. Y vemos aquí también a los primeros incrédulos a la resurrección de Cristo, sus apóstoles. Versículo 12. Pero después el Señor apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, es decir, pues, a los apóstoles, y ni aún a ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente, el Señor se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor se enojó, se disgustó con sus discípulos, porque habían endurecido su corazón, algo que Él ya les había dicho que se tenía que cumplir. No solamente que tendría que morir, sino que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y es el mismo enojo que Jesús tiene con todos aquellos que hoy niegan, rechazan y no creen que Él resucitó de entre los muertos. Versículo 15 entonces les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo, les dice Él, y anuncien a toda criatura que he resucitado de entre los muertos. Que Jesús de Nazaret, quien fue crucificado por los pecadores, ha resucitado de entre los muertos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló a los 11, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en ese lugar se encuentra sentado a la diestra del poder de Dios, del Padre Celestial. Dice Juan capítulo 20 versículos del 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Imagínense la incertidumbre de esta pobre mujer. El verso 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyó? Que el Señor había resucitado, conforme a lo que Él ya les había anunciado. Verso 9 dice, porque aún no había entendido la escritura. ¿Qué escritura? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Salmos capítulo 16, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ojo, Juan ya ha creído sin ver al Señor. Simplemente entró a la tumba y creyó. Versículo 12 dice, y vio María a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí tenemos más detalles acerca de la resurrección de entre los muertos, de ese evento. Dice el verso 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Wow. Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Increíble acontecimiento. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Esta mujer realmente estaba entregada al Señor. La fe que había depositado en Cristo la tenía súper desconsolada, pero su lamento se va a volver en gozo. Verso 15. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, el evangelio de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El tiempo y la vida no nos alcanzará para meditar cada día profundamente en estos maravillosos textos que nos imprimen tantos detalles maravillosos, espléndidos, sublimes acerca de la resurrección del Señor. Al leerlo, la fe de los que creen en Jesucristo se levanta. Comenzamos a experimentar su presencia como el Señor y el Rey de nuestras vidas, el que resucitó de entre los muertos, el Señor Jesucristo. Ahora pasamos a ver qué nos decían las Escrituras acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué decían los profetas acerca de su resurrección? Y tenemos aquí al profeta David en el Salmos capítulo 16, versículos del 8 al 11 con las siguientes palabras. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Palabras del profeta David que estarían apuntando a las palabras de Cristo.
antes de su encarnación en este mundo. Sigue diciendo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol corresponde en el griego al Hades, es decir, el mundo de los muertos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Luego, cuando por primera vez se predica el Evangelio en el libro de los Hechos capítulo 2, vamos a ver cómo el apóstol Pedro, en su primer discurso, hablando de Jesús, el centro del Evangelio, nos va a enseñar que lo que acabamos de leer era una profecía que indicaba que el Cristo resucitaría de entre los muertos. Dice el versículo 22 de Hechos capítulo 2, hablando Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Salmos capítulo 16, versículo 8 al 11. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, es decir, en el Seol, el lugar de las almas que han partido, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David, ¿de quién está hablando? De Jesús Nazareno. Muchos años antes de que Jesús siquiera llegara a existir en este mundo, hablando de su resurrección. Dice el versículo 28: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con su presencia. Varones hermanos, sigue predicando el apóstol Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así le sucede a todos los hombres: morimos, somos sepultados y hasta allí llegamos. Pero siendo profeta el rey David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes a Jesús, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, que David, cuando pronunció las palabras que leemos en el verso 31, que su alma no fue dejada en el Hades o en el Seol, ni su carne vio corrupción, es decir, pues que su cuerpo no se pudrió, estaba hablando de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, los apóstoles, dice Pedro, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque ha resucitado de entre los muertos. Les está diciendo el apóstol Pedro, sí, a ese que ustedes vieron colgado en esa cruz, que le traspasaron el costado para comprobar si ya estaba muerto, ahora es el Señor. Ahora es el Cristo, el Rey soberano, a quien ustedes deben obedecer si quieren obtener el perdón de sus pecados. Finalmente, quiero invitarles a que me sigan acompañando en este viaje espiritual del camino al Padre, hablando acerca de la resurrección de Cristo con la pregunta: ¿por qué creer que Jesús resucitó de los muertos? Esto será materia de la parte final de la lección número 3, el Evangelio de Cristo, acerca de su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Lección número 3, el Evangelio del viaje espiritual, el camino al Padre. Tema número 5. Muchas gracias por su atención. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré